Ujú. Bien. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta y bienvenidos a quienes se nos unieron. Esta parte del encuentro es una intersección que se tiene con el coloquio de matemática teórica, que es un coloquio que se tiene aquí en el CCM, que justo lo incluimos porque sentimos que se alinea muy bien con la filosofía que nosotros tenemos del evento. Matemática Tenagórica es un coloquio que nace para compartir la experiencia de mujeres dentro de la academia. Y la idea es que lo puedan hacer en un amplio espectro, desde vivencias, experiencias personales, qué es estar una mujer en la academia, hasta compartir el trabajo que estás haciendo en tu investigación. Entonces, este coloquio lo organiza la maestra Naila Angelina. Naila es egresada de la carrera de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la maestría en Educación en Docencia de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. También cabe mencionar que ella es uno de los miembros más activos de la CINIC, que es la Comisión Interna para la Igualdad de Género que tenemos aquí en el CCM. Y esto como que me recuerda, a que les recuerde, en la página del evento teníamos un apartado que dice código de conducta, que básicamente es, hay que portarnos bien para que sea un ambiente seguro y sea un ambiente ameno. Si en algún momento ustedes sienten que no se está respetando eso, no se sienten seguras, ya sea por personas en el mismo evento o de la comunidad, pueden con confianza acercarse con cualquiera de los organizadores o con algún miembro de la CENIC. Entonces, uno de los otros miembros de la CENIC que no son organizadores es Naila. Entonces, aprovechamos también para presentárselas para eso. Entonces, Naila. Muchas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos a este evento en especial para las mujeres, temática. Y bueno, yo soy la encargada del coloquio de la matemática tenagórica y esto, como bien dice Sandy, creció y nació del, como de la misión y objetivo de que solo mujeres se expongan desde su punto de de vista académico, su carrera, desde matemáticas en la docencia, matemáticas y género, divulgación, difusión, docencia, arquitectura, derechos, a cualquier tema que tenga que ver con matemáticas. Vienen las mujeres, lo exponen para dar a conocer que existen más cosas que solo lo que hace el centro y otros lugares. Y bueno, así se crea una red de apoyo entre mujeres y no solo eso, se dan a conocer al grupo de hombres que a lo mejor trabaja su misma área, no las conoce y ya empiezan a hacer una relación laboral, académica, y pues es muy bonito porque te pueden invitar a otros eventos, ¿no? Para que sepan que existimos y que estamos presentes. ¿De acuerdo? Y bueno, el día de hoy le toca a Pilar. Pilar, la maestra Pilar. Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, ella es estudiante de nuestro posgrado conjunto en Ciencias Matemáticas entre la UNAM y la Michoacana. Y bueno, Pilar nos trae la charla codificando en partículas topológicas la computación cuántica. Y bueno, Pilar, adelante, muchísimas gracias. Ok, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Soy estudiante de doctorado y hace poco terminé la maestría y terminé en computación cuántica, así a secas. Y lo que les voy a presentar lo he estudiado un poco en este mes, entonces realmente va a ser más una charla divulgativa. No va a ser tan profunda porque realmente abarca muchos temas. Y la intención es poder también tocarlos de este tema que es muy interesante. Bueno, voy a comenzar y espero me tengan paciencia porque voy a tocar varios temas y de una manera un poco rápida. Bueno, este es el contenido que vamos a ver. Entonces, para iniciar, indudablemente, la computación cuántica es un tema que se encuentra en su mayor esplendor. En algún momento hemos escuchado algo de computación cuántica y suena aún más atractivo computación cuántica topológica. Pero pues nos podemos preguntar qué es esto, qué es computación cuántica, qué es computación cuántica topológica. Y la pregunta se puede pulir más si decimos qué fenómenos podemos encontrar en el mundo de las partículas, primero, que llamamos topológicos, y segundo, que nos permiten codificar información. Entonces, bueno, vamos a ambientarnos, así que les voy a hacer una pregunta un tanto filosófica y es, ¿cuál es la imagen de la naturaleza
o de la realidad de las cosas físicas que tenemos. Es decir, si les pregunto acerca de qué entienden ustedes por la realidad de nuestro mundo, ¿en qué piensan, no? Si fuéramos de la época griega, como es de Atenea, a lo que se refiere, a lo que alude también a Atenagórico, estuviéramos en esa época y entre los filósofos de las partículas de ese tiempo eran, decían que solo estábamos hechos de átomos indivisibles y de vacío. Pero resulta que con nuestra tecnología actual, no solo somos átomos indivisibles, sino moléculas. Estas moléculas tienen átomos y sus partículas, electrones, protones, neutrones, y luego muchas más partículas y ahora un sinfín de partículas. O sea que como tal no hay partículas indivisibles, entonces tenemos una cantidad de partículas que bueno, hay una ciencia que estudia eso, no voy a hablar más acerca de eso. Y entonces preguntémonos acerca de esas dimensiones. Por ejemplo, el diámetro del átomo, 2 por 10 a la menos 7 milímetros. Bueno, ¿qué rayos es esto, no? En palabras, 2, 10 millonésimas de milímetro, tiene la órbita planetaria más exterior. Primero nos estamos haciendo una imagen del átomo, que no es una imagen real, porque sabemos que no es real, pero es la imagen que nos ayuda a entender el mundo. Entonces, esa imagen es como un sol y planetas a su alrededor. Y si pensáramos en la órbita más extrema, esa órbita es coger el milímetro en su regla y partirlo en 10 millonésimas partes y tomar 2 10 millonésimas partes, y eso sería la órbita de nuestro átomo. Y el núcleo sería partir esa órbita en 100 milésimas partes y tomar décimas partes. Así que esto es absurdamente pequeño. Es decir, si nos ponemos a ver, no lo podemos ver. Nuestros ojos son capaces de detectar eso. Así que, ¿qué es un átomo? ¿No? Estamos compuestos de átomos. ¿Cómo entendemos esa realidad? Pues no es con otros ojos, sino con los de las matemáticas y la física. Entonces, voy a introducirles brevemente un poco del lenguaje matemático de la mecánica cuántica que vamos a necesitar para esta charla. Primero, quiero comentarles, este es un esbozo muy breve, pero para decirles que este tema que les estoy hablando tiene estos formalismos principalmente, están todos incluidos allí. La mecánica cuántica se formalizó, es decir, podemos comprenderla porque hay un formalismo matemático que la describe desde 1925 en una forma por Schrödinger con la función de onda y en otro formalismo de Heisenberg, y luego en 1948 con las integrales de Kaminer-Feynman. Entonces, todos son diferentes puntos de partida para ver lo mismo, pero al mismo tiempo nos permiten ver cosas distintas. Entonces, bueno, voy a recordarles que es un espacio de Hilbert, entonces, porque aquí es donde va a suceder prácticamente todo, ¿no? Tenemos un espacio vectorial sobre los complejos con producto interior y define una norma y en conclusión es un espacio métrico completo. Bueno, tenemos operadores y vamos a denotar a los operadores lineales, a las transformaciones lineales de ese espacio en él como beta BDH. Tenemos operadores autoadjuntos, entonces esto es muy importante, en física le llaman hermitianos, porque tienen valores propios reales. Y esto es fundamental porque queremos medir, y nosotros solo podemos medir números reales. Entonces, estos operadores nos van a codificar las operaciones que hagamos. Ahora voy a introducirles también brevemente unas nociones. Primero, el estado. El estado de un sistema físico cuántico es descrito por un elemento unitario de ese espacio de Hilbert. Entonces tenemos los elementos unitarios son nuestros estados cuánticos.
El espacio de Hilbert, entonces, le vamos a llamar nuestro espacio de estados del sistema. Ahora, un observable es una cantidad que queremos medir. Entonces, queremos medir, por ejemplo, la posición. La posición es un observable, pero eso lo traducimos a un operador sobre el espacio de Hilbert, un operador autoadjunto. Y también requerimos de operadores unitarios, porque cuando hagamos transformaciones queremos enviar estados en estados. Y la dinámica cuántica siempre va a estar dada por operadores unitarios. Ahora, este es el símbolo de la notación de Dirac para denotar un elemento del espacio vector del espacio de estados y lo leemos que. Y en el centro podemos ponerle cualquier etiqueta a nuestro estado. Por ejemplo, en C2, si C2 es nuestro espacio de Hilbert, tenemos las siguientes notaciones para la base de ese espacio sería 1, 0 el vector, pero yo lo puedo denotar con una flechita hacia arriba. Aquí no me da tiempo a mostrarles un ejemplo del experimento donde estoy cuantificando una cantidad del electrón que se llama spin. Entonces puedo decir spin arriba o spin abajo. Y estos me determinan una base del espacio de Hilbert. Pero es más fácil denotarlos como el ket 0 o el ket 1. Y resulta que a estos en computación cuántica los vamos a llamar la base computacional. ¿Por qué una base computacional? Porque por estar en un espacio de Hilbert podemos tener superposición. Así que si tenemos la base, una combinación lineal de estos estados de la base es otro estado cuántico. Así que pensaba en un ejemplo. Entonces, cuando ustedes apagan la bombilla, en el mundo clásico, y hay un truco allí, pero bueno, en el mundo clásico tú apagas la bombilla y sabes que hay dos estados, o encendido o apagado. Sin embargo, en las bombillas antiguas, y creo que incluso en esta no es tan inmediato, hay un momento de transición en el que no está ni encendida ni apagada. Es decir, que podemos tener esos estados en la mecánica cuántica. O otro caso es el de la moneda. Tenemos ¿cómo le dicen aquí? Águila sol. Águila o sol. Son dos estados posibles, pero no podemos imaginar que haya un estado intermedio que sea una combinación lineal de esos estados en nuestro mundo clásico. Pero en nuestro mundo cuántico sí. Estos estados se valen, tenemos superposiciones. Entonces, tenemos números complejos y además les llamamos amplitudes de probabilidad, porque van a estar vinculadas con lo que podemos medir, que son probabilidades, o hacer predicciones probabilísticas de un sistema físico. Ahora, otra observación que es importante que tengan en cuenta es qué es medir en mecánica cuántica. Entonces, cuando medimos, tenemos el estado en superposición, pero no vamos a medir esa superposición, sino que lo que obtenemos es el operador observable, vamos a obtener uno de los eigenvalores, porque obtenemos números reales. ¿Y qué pasa con el estado cuántico? Entonces, el estado cuántico, si lo escribimos como una superposición, donde los B sub j son una base, entonces nuestro estado colapsa. Si estaba en esa superposición, colapsa a un vector, ¿sí? Y se destruyó nuestra superposición. Ok, ahora, no tenemos solo una partícula, tenemos muchas partículas. Y si tuviéramos un sistema de 2 partículas o de 3, lo que hacemos es su producto tensorial del espacio de Hilbert de cada partícula. Ahora, brevemente, esto no es tan fundamental en la charla, pero dije, como no voy a decirles qué es entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, les estaba hablando de que teníamos una base de spin arriba y spin abajo. Entonces, ahora imaginemos 2 partículas. Y de nuevo vamos a utilizar nuestro truco de dibujarlas como bolitas. Tengo 2 partículas. Y una está spin arriba y la otra spin abajo. Este es un estado posible para el sistema. Pero otro estado posible es que esta tenga el spin abajo y esta el spin arriba. Si yo las separo, puedo decir, esta tiene este spin y esta tiene este spin. Pero gracias a la superposición,
podemos crear una superposición de este estado más este estado, con sus amplitudes de probabilidad. Pero resulta que este estado ya no lo puedo escribir como dos partículas separadas. Ya no se puede hacer esto. Entonces, eso es lo que le llamamos entrelazamiento cuántico. Así que, si tenemos estados entrelazados, son superposiciones, pero que no se pueden escribir como el producto tensorial de dos estados, ¿no? Ahora, bueno, un intermedio. Paramos un momentico y voy a comentarles acerca de algunos de los primeros visionarios que propusieron acerca de la computación cuántica. Un matemático, Yuri Manin, y un físico muy reconocido, Richard Feynman, que ya lo había nombrado, ¿no? Entonces, ¿qué dice Yuri Manin? En 1980, dice, quizás para un mejor entendimiento de este fenómeno, necesitamos una teoría matemática del autómata cuántico. Tal teoría nos proporcionaría modelos matemáticos de procesos determinísticos con propiedades bastante inusuales. Bueno, voy a ir al punto. Una razón para esto es que el espacio de estados cuánticos tiene una capacidad mucho más grande que el espacio clásico, porque en el clásico tendríamos n estados y en el cuántico tenemos la exponenciación de esos estados. Y en el caso de que tengamos dos estados, va a ser la exponenciación del producto de esos dos estados. Entonces, rápidamente lo que les quiero decir es que el espacio de estados cuánticos es mucho más grande que el espacio de estados clásicos. Así que se sugiere la idea de que podamos hacer cálculos allí, de que podamos resolver cuentas que son muy grandes en esos espacios. ¿Y qué dice Feynman, no? Dice qué tipo de física podemos imitar. Es decir, nuestro computador clásico, ¿qué límite, qué física nos permite simular? Entonces, nuestros sistemas clásicos están descritos por ecuaciones diferenciales locales, pero nuestro mundo real es mecánico cuántico. Así que, si queremos simular nuestro sistema real, que es mecánico cuántico, entonces tenemos que obtener un computador cuántico. Y bueno, él dice, yo quiero hablar acerca de la posibilidad que hay de tener una simulación exacta, de que un computador haga exactamente lo mismo que la naturaleza. Entonces, eso es muy interesante. Ahora sí, sigamos con computación cuántica. Ya estudiamos mecánica cuántica y ahora, disculpen si voy muy rápido, si tienen una duda, pueden decirme. Tenemos los estados clásicos, que recordemos estar apagado o encendido. Y tenemos los estados cuánticos. Resulta que podemos, aunque son espacios, están en un espacio complejo, podemos hacer una proyección y los podemos ver en una esfera. Así que cada punto sobre la esfera es un estado cuántico. Así que si queremos codificar algo, y por ejemplo nuestro nombre tiene nuestro abecedario tiene 27 letras. Para codificar 27 letras necesitamos al menos 5 bits. Aquí podríamos codificar esa información en un solo estado cuántico, porque tenemos infinitas posibilidades. La dificultad está cuando medimos, porque al medir el estado colapsa. Si está en nuestra base de 0 y 1, va a colapsar a 0 o a 1. Entonces, queremos hacer todo el procesamiento y por el último paso que sea medir. Así que junto con la superposición, nuestros estados cuánticos, superposición y entrelazamiento, la idea es que vamos a tener una potencia computacional mucho mayor. En los elementos de la computación cuántica, así como en la clásica tenemos el bit, que es la unidad de información, en la cuántica nuestro QI es nuestra unidad mínima de información. Y tenemos operaciones. Esas operaciones van a estar dadas por compuertas y en nuestro caso las compuertas son operadores unitarios.
Entonces, por ejemplo, para un qubit y para un bit, la compuerta es solo la negación, la compuerta NOT. Pero para un qubit, viéndolo en la esfera, podemos pensar en sus compuertas como rotaciones en la esfera. Así que tenemos infinitas compuertas para un qubit. Esto es lo que digo aquí. Y ahora, de nuevo, quiero presentarles el problema al que nos enfrentamos en la computación cuántica. Para eso, si recordamos el diagrama de procesamiento de información clásico, ¿cuál es? Tenemos información y esa información, por ejemplo, mis palabras, mis pensamientos, mis dibujos, mis demostraciones, el sistema las traduce en ceros y unos. Y luego las procesa, las almacena y luego vuelve a hacer esa traducción cuando yo quiero acceder a la información o quiero verla en algún registro. Pero este sistema está sujeto a todos los factores ambientales que son ruido. Todo lo resumimos como disipación de energía, todo lo que puede alterar y perturbar nuestra información, su seguridad y su fidelidad, entonces la vamos a llamar ruido. Este ruido afortunadamente ha sido mitigado, por eso cuando tenemos una llamada, cuando almacenamos algo, vemos que nuestra información se mantiene íntegra, ¿no? Sin embargo, en el sistema de procesamiento cuántico, tenemos que pensar que hacia acá hay una parte clásica, porque nosotros somos clásicos, tenemos que interaccionar a través de una interfaz, ¿no? Así que la parte de procesamiento es la que queremos que sea cuántica. Y en esa parte de procesamiento, entonces, tenemos la preparación de los estados o de los qubits, tenemos la evolución, que son las compuertas que vamos a ir aplicando, y por último medimos. Pero resulta que nuestro qubit, por ser una partícula subatómica, es extremadamente frágil. El solo hecho de existir dos electrones ya genera que haya perturbaciones, genera que haya ruido y que se pueda destruir cualquier cosa que queramos almacenar. Así que el ruido aquí es un elemento muy que ha dificultado la construcción de computadores cuánticos y que es la carrera por la cual muchas empresas están invirtiendo dinero actualmente, ¿no? Entonces, como una respuesta a ese problema del ruido, vamos a ver qué son los qubits topológicos, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos bien de tiempo, entonces voy a ir un poco más despacio. Otra vez tengo que decirles algo que no dije al inicio y es, comencé con un vector de un espacio de Hilbert para decirles que era un estado cuántico. Pero ese mismo vector abstracto también lo puedo pensar, también es lo mismo que la función de onda del formalismo de Rödinger. Aquí me interesa hablar en términos de función de onda. Bueno, primero, son la misma cosa. Ellos son una función matemática de amplitudes de probabilidad que tienen toda la información del estado cuántico del sistema. ¿Qué significa que tienen toda la información? Que si tenemos una función de onda, psi de xt, entonces podemos obtener la probabilidad de encontrarla en una cierta región haciendo la multiplicación de su módulo al cuadrado. Aquí hay unos detalles que estoy obviando. Una disculpa para los que son físicos, pero solamente quiero decirles que esta es una función de amplitudes de probabilidad que tiene toda la información. Y lo que me va a interesar es el módulo al cuadrado de esa función. Así que yo no puedo pensar, bueno, esto ¿por qué quiero comentárselos? Porque en el mundo cuántico sucede una propiedad que es la indistinguibilidad de partículas. ¿Qué significa? Primero, vámonos al caso clásico. Entonces, las partículas clásicas son al principio distinguibles. Yo puedo dar cuenta de la posición en cada tiempo de una partícula clásica. Sin embargo,
en, en la mecánica cuántica, la posición de una partícula es determinada por su función de onda. Y dado que el comportamiento es dual, es decir, es una partícula, pero es una onda también, entonces va a haber interferencia. Si tengo dos partículas, voy a tener interferencia. Va a haber una interferencia que puede ser constructiva o destructiva dependiendo de la onda. Así que, como puedo superponer en distintas posiciones, es imposible distinguir las partículas por su posición. Entonces, lo que realmente tenemos es una función de onda de las dos partículas. No tenemos algo separado, sino en conjunto, ¿no? Ahora vamos a ver algo sobre la estadística del intercambio de partículas. Consideremos dos partículas en el espacio tridimensional. Estas dos partículas en principio no las distinguimos, pero al manipularlas podemos crear una trayectoria alrededor de una de las partículas. Y también hacemos una evolución de la partícula, perdón, es una evolución de la partícula en nuestra trayectoria gamma 1 y nos determina una función de onda gamma 1 de esa trayectoria. Y podemos pensar otra trayectoria gamma 2 con función de onda psi de gamma 2. Resulta que en el espacio tridimensional, todas estas trayectorias son topológicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque podemos contraer gamma 2 a gamma 1 y gamma 1 a gamma 0, y por lo tanto, como tenemos una función de onda de todo el sistema, las estamos diferenciando, todas estas tienen que ser iguales. La función de onda de gamma 2, la función de onda de gamma 1 y la de gamma 0 son iguales. Esto es posible en el espacio tridimensional. Y aquí estamos describiendo topológicamente este sistema. Vamos a llamarle sistemas cuánticos topológicos. Ahora, si tengo que una de las partículas rodea a la otra dos veces, tengo que añadir un operador, una evolución dada por un operador R. Pero este operador R debe ser 1 porque la trayectoria es contraíble a un punto. Así que los valores posibles para ese operador son más 1 y menos 1. Es decir, que tenemos una fase en esos desplazamientos que es θ 0 o θ pi. Si yo calculo el módulo al cuadrado de estas dos funciones de ondas, es igual. Pero lo que ha cambiado es que cuando es 0, la fase de las ondas no cambia, pero cuando es menos 1, si mi onda era así, entonces, perdón, si mi onda es así y le multiplico por un menos 1, entonces se van a intercambiar sus picos. Su amplitud no va a cambiar. Y el asunto es que cuando haya más partículas, entonces van a interferir constructiva o destructivamente. Lo que llamamos estadística del intercambio de partículas es cómo las funciones de onda se transforman cuando intercambiamos dos partículas indistinguibles. Esto nos determina en el espacio tridimensional dos tipos de partículas, que son los bosones y los fermiones, que son las partículas, son los únicos dos tipos de los cuales están hechos en nuestro universo, dado que, bueno, este teorema lo demuestra. Entonces, por ejemplo, los fotones son bosones y su estadística de intercambio es un 1 y la estadística de intercambio de los fermiones es un menos 1. Ahora, no contentos con eso, vamos a pensar lo mismo, pero en un plano. Y vamos a ver qué sucede en este plano. Resulta que, de nuevo, gamma 0 y gamma 1 son las mismas topológicamente, son equivalentes topológicamente, pero el gamma 2 no. Así que estas son distintas y por lo tanto sus funciones de onda
tienen que ser distintas. Así que nuestra evolución ya no va a estar restringida a ser la identidad. Así que en un plano dos-dimensional vamos a poder tener otro tipo de partículas. Este tipo de partículas se van a llamar aniones. Ani, del inglés cualquiera, pues puede tomar cualquier fase. Y van a estar los aniones abelianos que toman una fase compleja y los aniones no abelianos, para los cuales vamos a decir más adelante cuál es su estadística. Estos aniones, físicamente, lo que voy a decir son excitaciones de un sistema electrónico en dos dimensiones y son llamados también como cuasipartículas. Ahora, los aniones abelianos, sus intercambios entre ellos secuenciales conmutan y hay diversas plataformas experimentales en el laboratorio para implementarlos. Pero a nosotros nos van a interesar los aniones no abelianos. Aquí va a estar como el ingrediente principal de esto. De nuevo, tengo que contarles, supongamos que tuviéramos un sistema en el que podemos producir aniones no abelianos. Entonces, este sistema sin aniones abelianos va a tener un estado. El estado fundamental es el estado de mínima energía. Y el estado fundamental sin aniones va a ser un estado. Resulta que si añadimos un par de aniones no abelianos, entonces vamos a tener dos estados degenerados. Es decir, que el sistema físico tiene dos estados para elegir. Si añadimos otro par de aniones, vamos a tener 4 estados para elegir. Y si añadimos otro par, vamos a tener 8 estados para elegir. Así que esta degeneración del estado, que es que tenemos la misma energía, pero es una degeneración, va a crecer exponencialmente en potencias de 2. Así que podemos codificar información. Además, hay otros sistemas subatómicos en los cuales podemos crear esta degeneración. Pero en esos sistemas, pero lo que tienen de distinto a los aniones no abelianos es que estos estados fundamentales son localmente indistinguibles. Entonces, ¿qué quiero decir con localmente indistinguibles? Que yo lo que puedo medir es la energía. Por ejemplo, si mido la energía, todos tienen la misma energía. Pero yo no puedo distinguir, yo no puedo hacer una medición que me diga cuál estado estoy viendo. Entonces, esto lo que me dice es que la degeneración, yo puedo intervenir el sistema. En mecánica cuántica, si uno interviene el sistema cambia. Pero yo puedo intentar medir, no bruscamente, pero puedo intentar medir y no voy a obtener resultado que me diga algo acerca de estos estados. Entonces, la degeneración es inmune a perturbaciones locales, arbitrarias, siempre que esas perturbaciones no sean lo suficientemente graves para que estos aniones abelianos no existan. Es decir, este proceso de degeneración va a estar protegido, es lo que quiero decir. Así que voy a recordarles solo brevemente qué es la topología, ¿no? Quiero decir que entonces la topología es el estudio matemático de propiedades que no cambian cuando un objeto es suavemente deformado por acciones como estirar, aplastar o doblar, pero no queremos cortar ni unir. Si hacemos, por ejemplo, tenemos un nodo trivial y lo enrollamos o lo envolvemos, pero no lo cortamos ni le hacemos nada brusco, pues va a seguir siendo el mismo. Y esos, digamos, agitaciones podemos llamarles perturbaciones. Sin embargo, bueno, este ya es un nodo completamente distinto, ¿no? Ahora, cuando intercambiamos dos partículas en este sistema de aniones, su estadística de intercambio va a ser mucho más compleja que añadir un factor de fase complejo. Vamos a tener una matriz. En particular,
esta matriz es una matriz que pertenece al grupo de trenzado. No voy a profundizar matemáticamente aquí porque no, digamos, no es un tema que sepa, pero vamos a ver un poco por qué grupo de trenzado. Así que quiero pensar en lo siguiente. Ellas están en un plano, mis dos aniones, pero mi anión, si los quiero intercambiar en el sentido de las manecillas del reloj, entonces este anión va para acá y este anión va para acá. Pero puedo añadir una dimensión a estas dos dimensiones espaciales que va a ser el tiempo. Y en esa dimensión del tiempo lo que yo voy a ver es que esta partícula pasó para acá y esta para acá. Es decir, estas serían las líneas de mundo, que son trayectorias a través del espacio-tiempo. Cuando los aniones son intercambiados, sus líneas de mundo forman trenzas en el tiempo, en la dimensión del tiempo. Ahora, supongamos que tenemos un estado ideal en el que ya lo preparamos, ya sabemos cómo medir y vamos a ver qué pasa en su interior, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el modelo para estudiar aniones. Esto que les estoy contando también pertenece a un área específica, por decirlo así, que es la teoría de campos cuántica topológica. Así que solamente iré brevemente hacia algunos detalles, algunas cosas que podemos ver. Definimos un conjunto de partículas aniónicas. Identificamos el vacío como la partícula trivial. Cada partícula tiene su propia antipartícula y entonces lo que queremos ver que pasa en el intermedio es algo que vamos a llamar la fusión. Y eso va a obedecer a un conjunto de reglas de fusión. Y las reglas de fusión, junto con unas condiciones de consistencia, nos van a dar las propiedades del trenzado de esos aniones. Y junto las propiedades de fusión y trenzado, pues nos dan los modelos para implementar computación cuántica topológica. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre los aniones. Entonces, cuando yo les coloco esta etiqueta ABC, es porque son todos aniones no abelianos, pero tienen una carga distinta, sea un número cuántico el que queramos poner, pero es una carga topológica distinta. Y el 1 es el vacío. Entonces, esta es la escritura de la fusión de dos aniones. Tenemos el anión A y el anión B se fusionan y pueden tener varios resultados posibles. Entonces, la cruz denota la fusión. El número NABC es el número de posibles mecanismos en los que yo puedo fusionar A y B para que me den C. Y el más lo que hace es enumerar los posibles resultados de fusión. Entonces tengo C, D, bueno, y tantos cuantos tengan. Entonces, por ejemplo, miremos aquí la creación y aniquilación de los pares. El 1 es el vacío. Entonces, en el vacío, lo que yo hago es que supongo que aplico algo de energía y se van a crear el anión y su antipartícula. Si yo invirtiera el tiempo, que es lo mismo que estoy poniendo aquí, tener la partícula y su antipartícula, voy a obtener, y los combino, los fusiono, voy a obtener el vacío. Ahora, ¿cómo vemos la fusión de AB para un cierto resultado C? Una cosa, estas gráficas son sus líneas de mundo, ¿no? Entonces, aquí también dibujo las líneas de mundo de AB y las fusiono en C. Bueno, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa si antes de fusionar A y B las intercambio? Paso B para acá, paso A, voy a obtener el mismo anión C. Pero ¿qué pasa? En este caso, hagan de cuenta que tuviéramos una pelotita y los fusioné y obtuve C. Pero al hacer este intercambio, lo que pasó con el anión fue que se rotó, ¿no? Aquí tiene una rotación. Así que yo puedo resumir esto en solo la rotación de C, de la partícula C. Y eso lo escribo, no lo escribo todavía.
Entonces, bueno, ahora teníamos estados cuánticos. La pregunta es, en este espacio, ¿cuáles van a ser nuestros estados cuánticos? Entonces, resulta que nuestro estado cuántico va a ser el proceso de fusión. Para cada resultado voy a tener un estado cuántico. Entonces tengo AB y lo fusiono en C. Esto ya es un estado cuántico. Si yo tuviera más mecanismos para que la fusión de A y B me dé C, entonces le añado un mu, pero no nos importa ahorita. Entonces, el espacio de fusión formado por los estados definidos es la propiedad no local colectiva de los aniones. Entonces, estamos creando un espacio con estos estados y nos va a dar una propiedad no local porque no va a ser posible perturbarlo localmente. Y el ruido es una perturbación local. Y es colectiva porque no es porque exista un anión, sino por en conjunto los aniones me dan esta propiedad. A este espacio lo voy a llamar, este espacio de fusión va a ser un espacio de Hilbert. Ahora, suponiendo que todos los aspectos microscópicos del sistema para crear los aniones, todo funciona y que están desacoplados de la física de baja energía, no van a haber perturbaciones a mi sistema de aniones que yo he creado, entonces voy a obtener una degeneración perfecta, ¿no? Ideal. Como es una propiedad no colectiva mi degeneración, entonces ninguna perturbación local puede eliminar la degeneración. Y por tanto es un subespacio libre de coherencia. Este es el espacio que yo quiero para codificar mi información. ¿Sí? Bueno, ahora como un espacio tiene una base y la base la vamos a determinar por un orden de fusión fijo. Por ejemplo, si tengo 3 aniones, los fusiono A y B y me da otro anión que puede ser cualquiera de estos 3. Y luego lo fusiono con C y solo voy a obtener un canal de fusión que es D. Tengo solamente 2 posibilidades porque aquí el orden importa. Fusionar primero B y C para luego fusionar su resultado con A y obtener D. Entonces, este proceso de fusión y este proceso de fusión me determinan 2 bases distintas del mismo espacio de fusión y por lo tanto son 2 estados que puedo superponer. Tenemos superposición, ¿no? Luego yo puedo hacer un cambio de este estado a este estado con la matriz de intercambio. Esta matriz F es una matriz inherente, por decirlo así, a cada tipo de aniones, a cada conjunto de aniones. Y pues yo lo podría escribir de esta forma. Mi estado dado por esta fusión, mi otro estado dado por esta fusión, los elementos de matriz para cambiar de bases. Y la matriz de F entonces relaciona las diferentes formas de ordenar la fusión de los aniones. Bueno, y la elección del orden determina la base. Ahora recordamos que decíamos, bueno, tengo el intercambio, aquí el intercambio tengo la partícula I y esta es la base, porque aquí está más ordenadito. Entonces, se introduce un factor, se introduce un operador que es el que me hace esa rotación en estos 2 estados y en el resultado I. Ese estado, bueno, lo puedo escribir de esta manera. Lo importante de esta matriz R es que describe todas las posibles evoluciones unitarias que pueden tomar lugar en el espacio de fusión. Es decir, que es junto las matrices F con las matrices R me van a dar el trenzado de mis aniones. Entonces, esta expresión es para la matriz de trenzado y el trenzado asigna diferentes fases a diferentes canales de fusión determinados por la orientación y el orden de los intercambios. Bueno, ahora sí, vamos a ir a una parte ya concluyente de esta charla y es cuál es la relación, ¿no?, de lo que hemos visto. Entonces, la computación cuántica, por un lado, tenemos el espacio de estados, que es nuestro espacio de Hilbert.
La computación anónica, el espacio de Hilbert, aniónico no local. Nuestra unidad de información son los qubits, y acá vamos a tener los qubits topológicos, que son los estados de fusión que vimos. Tenemos compuertas cuánticas, que son operadores lineales unitarios, y en el caso de la computación aniónica son matrices de trenzado unitarias. Ahora, ¿cuál es el procesamiento? Tengo la inicialización de qubits y va a ser la creación y configuración de los aniones en un sistema dos-dimensional. Las compuertas cuánticas van a estar representadas por el trenzado de los aniones y la medición del estado va a ser al final la detección de la carga aniónica. Así que aquí tenemos nuestra computadora cuántica topológica. Aquí estamos en el vacío, creamos los aniones, partícula antipartícula, vamos a trenzarlos y toda esta evolución va a estar dictaminada por las matrices F y R. Puede haber ruido y el ruido puede deformar la trayectoria, pero eso no va a afectar nuestra información. Y al final medimos, volvemos a aniquilar y podemos detectar cargas aniónicas. Entonces, este es el modelo de la computadora cuántica topológica. Cuando yo miré esta imagen, y a propósito de que tenemos aquí en el CCM un club de tejido, y he venido pensando en varias cosas del tejido, pues pensaba en los telares. Perdón, adelante. Hay una frase que dice, es describiendo este tema, ¿no? La línea de mundo de cada anión forma un hilo, y los movimientos de los aniones mientras se intercambian, de esta manera producen un trenzado de todos los hilos. Así que la computación cuántica es encapsulada en la particular trenza que se formó. Oh. Creo que ya está regresando. Creo que no mucha información. Creo que fue eso. Perdón, pero si era un tema en el que me lancé a presentárselos, no soy experta, pero también es bien denso, ¿no? Los estados finales de los aniones, que representan el resultado del cálculo, están determinados por el trenzado y no por ninguna interacción eléctrica o magnética, no por interacciones exteriores. Entonces, y debido a que el trenzado es topológico, está inherentemente protegido de perturbaciones externas. Esto es lo que es interesante en la computación cuántica topológica, que nos va a presentar una tolerancia a fallos, una protección en la codificación. Entonces, bueno, quería mostrarles estas imágenes de los telares, porque si ven la imagen que les presenté de la computadora cuántica topológica, pues es algo así, ¿no? Tenemos, incluso aquí vienen por pares también. Necesitamos que los aniones vengan por pares. Y luego viene este trenzado, y es en el trenzado donde está la información. También estuve estudiando algo de las mochilas y el tejido, y son códigos, es decir, allí hay una información que está codificada y está muy bien protegida. Entonces, nuestros ancestros ya tenían resuelto la computación. ¿No? No lo sabemos. Bueno, otros telares, y estos son telares mayas, ¿no? Este otro telar. Entonces, aquí se puede codificar información, podemos almacenar, ¿no? Para finalizar, ¿en qué punto se encuentra la computación cuántica topológica? Pues la empresa que más está invirtiendo, la empresa tecnológica que mayor inversión hace es Microsoft, y sin embargo aún están en la detección de aniones y desarrollando prototipos de qubits topológicos. Es decir, que todavía el camino es largo, ¿no? Y hay una aplicación teórica que era algo que quería hablar, pero como se dan cuenta, el tema es muy denso. Entonces, resolviendo lo de la computación cuántica topológica, tendría una aplicación para permitir evaluar polinomios de Jones. Como una persona por aquí nos comentó de la teoría de nudos, bueno, podríamos resolver
nudos y hallar sus invariantes en un tiempo polinomial con respecto a un tiempo exponencial, que es el cálculo que actualmente le tomaría a una computadora clásica para poder resolver ese tema. Y muchas gracias. Tenemos 5 minutos para la parte de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Pilar. Bueno, antes quería una cosita nomás. Bueno, yo estudié ingeniería electrónica y luego vine aquí a estudiar matemáticas y digamos que tengo un poco de física, matemáticas, electrónica ahí mezclados. Entonces, y este tema digamos, lo trajimos así porque, bueno, decía topológico, no sabía nada, no era experta, así que si quedaron dudas, si quedaron inquietudes, lo siento, pero igual si me las hacen, pues podemos pensarlas, ¿no? Así que espero que les haya gustado y parecido interesante el tema. Era eso. Muchas gracias. Bueno, allá, pregunta. En Zoom hay una pregunta. Ah. A ver. Miroslava, ¿puedes hablar? ¿Me escuchas? Sí, les escucho muy bien. ¿Me Ah, pueden escuchar también? sí, perfecto. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tu plática, estuvo súper interesante. Y tengo una pregunta de que a lo mejor me distraje un poquito en la plática de la estadística de los aniones. Sin ellos no siguen como la estadística de los fermiones y bosones. Entonces, ¿qué tipo de estadística siguen? Sí, justamente porque nos siguen esa estadística es que podemos ver estos comportamientos exóticos, ¿no? Que le llamamos. Espera, te muestro. Ujú. La estadística, la estadística del intercambio de partículas es cómo se transforma la función de onda. Entonces, la función de onda para los aniones no abelianos es no trivial, es una matriz que pertenece al grupo de trenzado, un operador del grupo de trenzado. Para los aniones abelianos, la estadística está dada por un cambio, por una fase Ah, compleja. Entonces, por eso incluso el nombre de ANI, Eni, aniones, porque es cualquier fase. Pero con los aniones abelianos es menos trivial, ¿no? Es no trivial. Tenemos un operador en ese intercambio. Y pues justamente como lo vemos en la gráfica del computador cuántico, justamente aquí es donde donde se manifiesta la estadística de los aniones no abelianos, en el trenzado entre ellos, ¿no? ok. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta también. Em, ¿Estos aniones entonces surgen en cualquier dimensión? Es que estoy un poco confundida si pertenecen, o sea, los estados pertenecen a, son elementos del espacio de Hilbert, ¿cierto? Pero los aniones, las líneas de mundo, ¿en qué espacio tienen lugar y si existen en cualquier dimensión? Eh, en dos, digamos, son experimentos en el laboratorio muy, digamos, la búsqueda es por obtener, nuestra realidad, entre comillas, es tridimensional. Entonces, obtener una partícula en un plano, los aniones viven en planos. Mm, Solo podemos ver esos comportamientos topológicos o esa riqueza se da porque están en un plano. Entonces, el desafío de los físicos es obtenerlos en planos. Hay una especie dicen de gas, no recuerdo bien los detalles, pero es un gas que puede simular un plano y ahí van a surgir nuestros aniones. Las Ah, líneas de mundo es como ellos se intercambian en ese plano, pero pensando la dimensión extra del tiempo.
Entonces, pensando en que tenemos una dimensión extra del tiempo, surgen las líneas de mundo, pero ellos siguen estando en el plano, ¿no? Ah, ok. Ujú. Muchísimas gracias. Sí, este es nuestro plano donde ellos siempre van a estar. Ujú. Mm, ok, ok. Ya Son veo. todos. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado el coloquio de la matemática telegórica y les agradecemos haber estado aquí. Espero que disfruten su estancia durante el evento y en Morelia. Y bueno, muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, creo que ya es la hora de la comida. Gracias. Desde el encuentro, no sé si se puede quedar tantito para como una salida antes de pasar a la comida. Y entonces, muchas gracias.